Bueno, gente de matemática de sexto año, vamos a seguir con la temática de trigonometría. Así terminamos el tema de trigonometría. La trigonometría supuestamente sirve para resolver triángulos. ¿Qué es resolver triángulos? Bueno, resolver un triángulo es conocer todos sus lados, todos sus ángulos, su perímetro y su superficie o área, si la quieren llamar, de esa forma. Esa es la definición de resolver un triángulo. ¿Y para qué queremos resolver triángulos? Bueno, queremos resolver triángulos en general para resolver problemas geométricos, que hay 4 niveles de problemas geométricos en el nivel en que estamos en el secundario. El nivel más simple, nivel 1, digamos, es resolver triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos, recordemos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, ese es el nivel más simple. El segundo nivel es resolver triángulos cualesquiera, o sea, donde los ángulos sean de cualquier valor, sean rectángulos o no, sean equiláteros, isósceles, cadenas, como sea. Tercer nivel es resolver figuras planas considerables o transformables en ensambles de triángulos. Figuras planas que resulten ser ensambles de triángulos. Ese sería el tercer nivel. Y el cuarto nivel sería resolver cuerpos 3D. El anterior eran figuras 2D. Estos son cuerpos 3D, también considerables como ensambles de triángulos. Esos eran los 4 niveles. Entonces, los 4 niveles de resolución de algunos problemas geométricos que son los que podemos resolver en sexto año de un colegio secundario común, digamos, ¿no? Que no sea técnico. Bueno, para resolver triángulos, ¿qué teoremas tenemos? Bueno, veamos. Primero hablemos de la convención general. El triángulo tiene 3 vértices, tiene 3 lados. A los lados los vamos a llamar con letras comunes mayúsculas. Y a los ángulos los vamos a llamar siempre, por lo menos en este tipo de convención, los vamos a llamar con letras griegas. Y el ángulo opuesto al lado A lo vamos a llamar alfa. Eso es importante. El opuesto a B lo vamos a llamar beta. O sea, vamos a seguir el mismo orden alfabético en los ángulos y en los lados opuestos. Y lo opuesto al lado C es gamma. Ojo, que acá podemos hablar de oposición. En un cuadrilátero no hay oposición entre ángulos y lados, sino entre lados y lados. En cambio, en los triángulos, las oposiciones se dan entre lados y ángulos. Bueno, sabiendo esto, vamos a decir los 4 teoremas generales que se pueden aplicar en cualquier triángulo. El primer teorema es lo que llamamos el teorema de la suma de los ángulos internos. ¿Qué dice? Dice una cosa muy simple. Dice que la suma de los 3 ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados o pi, si quieren. Teorema de la suma de los ángulos internos. Si fuera un triángulo rectángulo, uno de esos 3 ángulos sería 90 grados y la suma de los otros 2 daría 90 para que con ese otro 90 dé el 180. En ese caso diríamos que son complementarios. Segundo teorema, teorema del seno. El teorema del seno dice esto, que el seno de un ángulo sobre su lado opuesto, el lado opuesto a alfa, ese cociente es una constante, o sea que da lo mismo en cualquiera de los 3 ángulos y o lados que querramos utilizar. Es el teorema del seno.
se puede escribir así o se puede escribir así. Es lo mismo, porque si yo invierto la proporción, no cambia nada. Hay gente que lo considera mal invertirlo, pero no está mal, es lo mismo. Y como se puede notar, de este teorema del seno hay tres versiones. Una así, otra así y otra así. Ahí están las tres versiones del teorema del seno. El seno de un ángulo sobre su lado opuesto es una constante en un triángulo cualquiera. Vamos al tercer teorema general. Se puede aplicar en todos los triángulos estos teoremas que estoy diciendo. Son 4, ya vamos a verlo todos. Vamos al teorema del coseno. Este es el teorema del seno. Este es el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Bien, y ahora vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno también tiene tres versiones. ¿Cuáles son las tres versiones? Las tres versiones son estas. Un lado al cuadrado es igual. Es muy importante el verso que estoy diciendo. Ese versito yo diría que lo memoricen y para que después lo pongan por escrito, digamos, o lo expresen de alguna forma. Entonces, empiezo de vuelta. Un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Yo estoy cuidando el orden alfabético. Menos, no más, menos el doble producto del producto de esos dos mismos lados por el coseno, y por eso se llama teorema del coseno, justamente, el coseno de, bueno, ya acá hay dos posibilidades. Lo voy a poner, después lo voy a decir, y después lo voy a leer de vuelta todo de corrido. El ángulo que tengo que poner acá en el coseno es o el opuesto a este lado original, ¿ven? Siempre se da eso, o el opuesto a este, o el formado por los otros dos lados, porque alfa, si bien es el opuesto al lado A, pero también alfa está formado por B y C, y lo mismo pasa con los otros dos ángulos. Entonces lo digo de corrido. Un lado cualquiera en un triángulo cualquiera al cuadrado siempre es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto del producto de esos mismos dos lados por el coseno del ángulo. O opuesto al original o el formado por los otros dos lados. Es el teorema del coseno. Y el último teorema importante es el teorema de Herón. Teorema de Herón, demostrado en el mundo helénico. ¿Qué dice Herón? Bueno, Herón requiere la definición previa de la superficie de un triángulo. La superficie siempre de un triángulo es la base por la altura sobre 2. La única condición es que la base, por un lado, la base puede ser cualquier lado. La altura tiene que ser siempre perpendicular a la base. Por ejemplo, si yo pongo a C como base, la altura irá del vértice opuesto a C perpendicularmente hasta C. O sea que esta sería la altura según C. Según B sería así, más o menos, perpendicular a B, y según A sería así. A veces hay triángulos que la altura está fuera del triángulo. Por ejemplo, si esto es A, la altura según A tendría que ser esto. Pero siempre tiene que darse que la altura sea perpendicular al lado que tomamos como base. Bueno, sobre 2. ¿Qué dice el teorema de Herón? El teorema de Herón dice que la superficie de cualquier triángulo siempre es la raíz cuadrada de el perímetro dividido 2. El perímetro obviamente es la suma de los tres lados. El perímetro dividido 2, lo podemos llamar esto semiperímetro si quieren, por el semiperímetro menos un lado,
por el semiperímetro menos el otro por el semiperímetro menos el otro lado. Bueno, ahí tiene el teorema de Heron, permite calcular superficie en función del perímetro. ¿Cómo lo usamos? Muchas veces lo usamos de esta forma, al teorema de Heron. Con esta fórmula sacamos la superficie, ¿sí? Perdón, si nos dan los tres lados, perdón, me borran eso, sáquenlo de acta. Saco el perímetro, saco la superficie con esta y con la superficie y uno de los lados saco la altura. Y entonces teniendo, supongamos, C, que lo conozco, y C la altura, sabiendo la altura y sabiendo A, por ejemplo, yo puedo sacar beta con la trigonometría básica. Bueno, esto es la teoría para la resolución de triángulos. Estemos atentos que en cualquier momento les voy a dar una serie de ejercicios para aplicar esto. Me tienen que decir si lo entendieron. Los espero un par de días y si lo entendieron bien y no tienen ningún problema, ¡tac!, les mando ejercicios. Bueno, abrazo virtual a todos. Cuídense mucho de las plagas.